Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Les saluda su hermana y pastora de siempre, amén, su servidora en esta mañana. Le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente, ¿verdad? Poner una palabra en esta hora. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4, amén. Leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así vamos a orar en esta hora por esta palabra que vamos a estar dando en el nombre del Señor. Le damos gracias, Padre, en esta mañana por su amor y su misericordia. Le pedimos en esta hora, Señor, que su palabra, Señor, sea fortaleciendo, Señor, a sus hijos, sea fortaleciendo, Señor, a todo aquel que la oye, Señor, y que su palabra, Señor, pueda producir vida, Señor, a aquel que la encuentra. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Los saludamos en esta hora, le damos gracias a cada uno de ustedes por su apoyo en estos momentos que sabemos que estamos pasando de dificultades y que por lo cual estamos haciendo estos servicios o estas grabaciones para poder estar un poco más cerca de cada uno de ustedes. Vemos aquí en la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que a veces también Dios nos permite los desiertos, ¿verdad? Para aquellos que no les gusta mucho el desierto, pues también a veces el Espíritu de Dios permite que nosotros pasemos por ciertos valles, por ciertos desiertos, por ciertos procesos. Y aquí podemos ver que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura que él tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Vino el tentador y tentó ¿en qué? En su debilidad, porque el Señor había sentido hambre. El verso 4 dice que Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Aquí podemos ver la importancia, hermanos, de saber recibir o saber comer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios será lo que nos fortalecerá en los tiempos difíciles. La palabra de Dios será la que nos ayudará en los momentos de tentación, en los momentos de debilidad. La palabra de Dios será nuestra fortaleza, será nuestro escudo, será nuestro refugio, será nuestra fortaleza. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra que ha salido de la boca de Dios, cada palabra que está escrita, cada palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, tiene como objetivo fortalecer tu vida, fortalecer mi vida, ayudarnos en los momentos de debilidad, ayudarnos en los momentos donde la fe nos falla, ayudarnos en los momentos donde quizás sentimos temor, angustia, desesperación. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene poder para nosotros deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Proverbios 4:20 nos dice la palabra del Señor también. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Podemos ver que la palabra del Señor es vida, pero también es medicina. ¿Por qué dice que es medicina? Porque la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos limpia y nos ayuda en cualquiera que sea nuestra necesidad. Amén.
Gloria al Señor, bendito Dios. Por eso dile al que está a tu lado, ¿verdad? En esta mañana, ahí donde está sentado, dile, el que sabe alimentarse de lo bueno, no se come lo que el diablo le ofrece. Amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos críticos, hermanos, tiempos difíciles, donde las personas, hermanos, están desesperadas, están angustiadas, están deprimidas. La gente no sabe qué hacer. ¿Y sabe por qué no sabe la gente qué hacer? Porque la gente no conoce a Dios, porque la gente no conoce la palabra, porque la gente no tiene ese recurso que tenemos nosotros los que confiamos en el Señor. Por eso podemos ver gente desesperada, podemos ver gente angustiada, podemos ver gente confundida, podemos ver gente que no sabe a dónde recurrir, pero nosotros los que conocemos al Señor y conocemos su palabra, sabemos que nosotros no estamos solos, sabemos que hay alguien que cuida de nosotros, sabemos que todos los momentos difíciles hay alguien a quien recurrir. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, su espíritu nos da a sentir que Él está con nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el Espíritu de Dios nos da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él no nos da confusión, Él nos da convicción de que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a las promesas que hay y se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Primero, que el Señor está con nosotros, que el Señor es fiel, que el Señor no nos abandona, que Él siempre está con nosotros. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado el dominio propio de saber que Él está con nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero hoy en día vemos que aún a veces los creyentes, hermanos, están deprimidos, están ansiosos, están desesperados, no saben qué hacer, la gente tiene temor y hay gente que está peleándose por el alimento, enojándose por la comida, discutiendo por tantas cosas en desesperación, almacenando cosas y más cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que está por venir, tienen miedo de lo que está sucediendo. Entonces la gente entra en un pánico, la gente entra en una angustia, la gente entra en un temor. Pero los hijos de Dios, hermanos, sabemos que nosotros debemos de tener el Espíritu de Dios que nos ayuda a dominar todos esos temores. No quiere decir que en cierto momento nosotros como hijos de Dios no vamos a sentir temor. Es algo natural que nosotros nos angustiemos, que nos preocupemos, pero no es natural que nosotros nos quedemos ahí con ese temor, que nosotros nos quedemos ahí con esa angustia, que nosotros permitamos que el enemigo dañe nuestra mente, dañe nuestro corazón, haciéndonos sentir como que si nosotros estamos solos y estamos desamparados, porque eso viene, hermanos, a contradecir su palabra, porque su palabra dice en Isaías 41:10, nos dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Note cómo el Señor habla en su palabra y dice, siempre te ayudaré, siempre estaré ahí para sostenerte. Él no dice, un día me acordaré de ayudarte o algún día estaré contigo. Él dice, siempre voy a estar contigo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener, siempre estaré ahí para cuando me necesites. Y es momento, hermano, donde nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios tiene poder para hacerse. No porque vivamos circunstancias difíciles quiere decir que el Señor no está con nosotros. Él nos dijo en su palabra que tendríamos días de aflicción, que tendríamos días difíciles, pero que confiáramos porque Él estaría con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gracias te damos, Señor. También el Salmo 27 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice la palabra, cuando se juntaron mis enemigos, mis angustiadores para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Podemos hallar muchas promesas, hermanos, en la palabra del Señor. Muchas promesas que están ahí del cuidado, del sustento, de la provisión que Dios tiene para su pueblo. Amén. Pero nosotros necesitamos entender que su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Amén. ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a entrar en una desesperación, en una angustia, en una depresión? Si el Señor está con nosotros. Amén. Muchos de nosotros estamos quizá viendo muchas noticias negativas. Estamos viendo muchas situaciones dolorosas, difíciles. Quizá lo que vemos en los noticieros, lo que vemos en televisión, quizá lo que vemos en los medios no nos alienta para nada. Pero hermanos, es momento de que nosotros entendamos que de lo que nosotros nos alimentemos es de lo que nosotros estaremos llenos. ¿Me explico? Si nos llenamos de puras cosas negativas, si llenamos nuestro oído de puras tragedias, pues nosotros estamos alimentando solamente un espíritu de temor, un espíritu de depresión, un espíritu de ansiedad que nos hace a nosotros dudar de que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero si nosotros nos vamos a su palabra y nos alimentamos del alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra y a través de sus promesas, nosotros fortaleceremos esa fe, nosotros fortaleceremos ese espíritu, nosotros estaremos fuertes ante cualquier pensamiento de mal, ante cualquier pensamiento negativo, ante cualquier pensamiento de temor y de angustia. Estaremos fuertes para nosotros decirle al enemigo, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en sus promesas, yo sé que Dios tiene cuidado de mí y no dejaré que ningún pensamiento de mal arrope mi corazón, arrope mi mente, sino que yo creeré en las promesas que Dios me da a través de su palabra. Dice el Salmo 55:22, dice, echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos esos sentimientos negativos tenemos que entregarlos al Señor. Esos pensamientos de mal tenemos que entregárselos al Señor. No podemos permitir que el enemigo venga y haga un nido sobre nuestra cabeza, que venga y ponga confusión en nosotros, que venga y ponga angustia en nosotros, sino que tenemos que ir y entregarle esa carga y creer en sus promesas de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. El problema es, hermanos, que a veces nosotros no sabemos alimentarnos de su palabra. A veces nosotros nos alimentamos de todo lo que escuchamos, de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos platican, de todo lo que sucede alrededor de todas partes, pero no nos alimentamos del verdadero alimento que es su palabra. Muchos de nosotros a veces ni siquiera hemos abierto nuestra Biblia, ni siquiera abrimos nuestra Biblia, ni siquiera escudriñamos las escrituras, ni siquiera sabemos todo lo que el Señor tiene de riqueza espiritual y de alimento espiritual a través de su palabra. Pero es ese alimento el que el Señor quiere depositar a ti en esta mañana. Dice la escritura, bendito sea Dios, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35, amén. Dice la escritura, Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Aquel que viene a la palabra del Señor nunca tiene hambre, hermanos. Aquel que conoce las promesas que hay en la palabra del Señor está confiado en su Señor. Aquel que sabe beber cuando el Señor le da, no tiene sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de la palabra. No lo confunden los tiempos, no lo turban las circunstancias, no lo confunden los noticieros, no lo deprimen todo lo que escucha, porque está cimentado sobre la palabra. Pero muchos de nosotros tenemos que ser sinceros, hermano. Hoy en día la gente no le gusta, la mayoría no sabe la palabra.
no escudriñan la escritura. La mayoría de nosotros tenemos nuestras Biblias olvidadas quizás, o cada día de servicio solamente la abrimos, pero es un tiempo donde Dios nos invita a nosotros a volver al alimento espiritual, a volver a escudriñar las escrituras, a encontrar la vida eterna en ellas y nosotros podernos fortalecer en estos tiempos de crisis. Amén. También el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 48 al 51, dice la palabra: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. Amén. Podemos ver todas las promesas que el Señor nos da a través de su palabra, porque su palabra tiene promesas, hermanos. Yo les he dicho anteriormente que la palabra del Señor no es un amuleto, hermanos, para los días difíciles. Hoy en día la gente agarra la palabra de Dios como si fuera un amuleto, ¿sí? Abren el Salmo 91 cuando tienen miedo, recurren al Salmo 23 cuando tienen necesidad. Pero la palabra de Dios, hermanos, no es un amuleto para los días difíciles. La palabra de Dios es un libro que tiene muchas promesas para aquellos que creen en el Señor y le han recibido. La palabra de Dios son promesas que están ahí para sus hijos, para los que guardan sus mandamientos, para que aquellos que aman la palabra y la ponen por obra. Es un libro que tiene muchas promesas para aquellos que le han creído al Señor. Así que yo te invito en esta hora a que hagas a un lado todo lo que te está perturbando, todo lo que te está angustiando, que eches sobre el Señor tu carga y que pongas por obra la palabra del Señor. Que dejes que el Señor se encargue de tu necesidad. Que le entregues al Señor la angustia o la preocupación por la que estás pasando, pero sobre todo que tomes el alimento que es la palabra del Señor. No hay mejor alimento que recibir la palabra de Dios con fe, hermanos. Porque a veces escuchamos la palabra, pero la palabra tiene que ir acompañada por fe. Dice la palabra que aquel que se acerca al Señor crea que le hay. Porque si no le cree que le hay, es como si no se hubiera acercado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos, tenemos que acercarnos con fe, creyendo que todo lo que el Señor ha escrito, que todo lo que está aquí nos ayudará para bien, nos ayudará en los momentos difíciles, que podemos alimentarnos y ahorita puede la gente almacenar alimento. Ahorita la gente está desesperada, comprando en exceso. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que venga el día de mañana. Pero sabe una cosa, nosotros sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros y que cada día Él tiene el cuidado de nosotros. No tenemos que angustiarnos por el día de mañana porque no sabemos si lo vamos a vivir o no. Pero si vamos a vivir un día, vamos a vivir un día confiando y creyendo y sabiendo que el Señor está con nosotros, que el Señor es fiel a su palabra, que el Señor es fiel a su cuidado, que el Señor no retarda sus promesas, sino que Él está esperando que nosotros volvamos al principio, que nosotros volvamos a la senda antigua, que nosotros volvamos a poner su palabra por obra, que nosotros deseemos este libro y que deseemos comer de él, sabiendo que de él recibiremos la vida eterna, sabiendo que de él recibiremos nosotros bendición. Es tiempo donde Dios está tratando con nosotros, hermano, de que nosotros volvamos a acercarnos a él y él se acercará a nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a él? A través de su palabra, a través de lo que Él tiene aquí para nosotros. A veces nosotros queremos que Dios nos hable y queremos que Dios nos muestre y queremos que Dios nos revele. No hay mejor manera de hablar que la palabra de Dios. Si tú quieres que el Señor te hable, abre tu Biblia. Si tú quieres que el Señor te muestre, abre tu Biblia. Si tú quieres que el Señor te saque de la confusión, te saque del temor, te saque de tantos pensamientos de mal que vienen, abre tu Biblia, porque no hay mejor respuesta y no hay mejor alimento que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para aquel que la encuentra. Amén. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Les amamos en el amor del Señor. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido.
Esperamos que esta palabra sea de edificación a tu vida. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero sabemos que en todo tiempo el Señor es fiel y es verdadero. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo ha hecho y lo hará hasta el día que el Señor venga. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amamos en el amor del Señor. Amén.